Colombia no es un lugar, es un estado de vértigo constante. Si miras el mapa, verás una esquina de América del Sur, pero si cierras los ojos y respiras, sentirás la humedad de 3 mundos chocando al mismo tiempo. Para entender el alma colombiana, tienes que olvidarte de la lógica y entregarte a los sentidos. Aquí, la mañana no empieza con el sol, empieza con el olor. Huele a tinto, ese café negro pequeño y caliente que se vende en las esquinas en vasos de plástico. Pero también huele a la arepa asándose sobre el carbón y a la guayaba madura que cae de los árboles y se fermenta en el suelo, y a ese olor metálico y dulce de la lluvia que acaba de limpiar el asfalto. Es un país donde el clima no es una estación, es una altitud. Puedes desayunar con frío de Ruana en Bogotá y almorzar con el calor pegajoso del Caribe sin haber cambiado de país, solo bajando la montaña. Pero lo que realmente define a esta tierra es su lenguaje del cariño. Colombia es el único lugar donde te piden perdón por existir. Qué pena con usted, dicen antes de pedirte un favor. Me regala, dicen para comprar algo, como si el comercio fuera un intercambio de afectos y no de monedas. Y está esa palabra sagrada de las montañas, su merced. Una contradicción antigua de su merced, que sobrevivió siglos no como sumisión, sino como la forma más pura de respeto. Cuando un campesino de Boyacá te dice su merced, te está poniendo un manto de dignidad sobre los hombros. El colombiano lleva una cicatriz invisible. Ha aprendido a vivir en el realismo trágico. Es capaz de celebrar un gol de la selección con el mismo fervor con el que llora una injusticia. A veces, en el mismo día, es la resiliencia festiva. No bailan porque estén felices, bailan para espantar a la muerte. La cumbia, el vallenato, la salsa no son música de fondo, son mecanismos de defensa. Aquí la alegría es un acto de resistencia política. Esa capacidad de resistir tiene raíces profundas en la sangre. Viajemos a 1816. Bogotá es una ciudad fría, nublada y atemorizada. Es la época del régimen del terror. El general español Pablo Morillo ha llegado para aplastar la independencia, pero no solo busca soldados, busca cerebros. El protagonista de esta tragedia es Francisco José de Caldas, conocido como el Sabio. Caldas había dedicado su vida a medir las montañas, a clasificar las plantas, a entender por qué hierve el agua a diferentes alturas. Era la mente más brillante del continente, un hombre que miraba las estrellas mientras el mundo miraba el barro. Cuando lo capturaron, Caldas no pidió clemencia por su vida, pidió clemencia por su obra. Solicitó tiempo, solo un poco más de tiempo en la celda para terminar sus mapas, para concluir sus investigaciones botánicas que le darían a Colombia un inventario de su propia riqueza. La respuesta del tribunal militar fue una sentencia que todavía retumba en la conciencia nacional como un disparo. España no necesita sabios. Lo fusilaron por la espalda, como a un traidor, pero la verdadera traición fue contra el conocimiento. Al matar a Caldas, intentaron dejar a un país ciego, sin ciencia, sin mapas de sí mismo. Murió dibujando una letra griega en la pared con carbón, una última ecuación de libertad. Esa es la soledad del genio colombiano, construir catedrales de inteligencia en medio de un campo de batalla que desprecia la razón. Intentaron matar la inteligencia, pero olvidaron que la inteligencia en Colombia es como la selva. Si la cortas, vuelve a crecer más tupida. El espíritu del sabio Caldas no desapareció. Se refugió en las veredas, en los caminos de herradura, lejos de los palacios de gobierno. La sabiduría dejó de ser académica para volverse vital. Si antes se trataba de clasificar plantas, ahora se trata de cultivar esperanzas en tierra quemada. Esta es la historia de el profe Alirio. No sale en los libros de historia, pero es el heredero directo de esta resistencia. Estamos en el departamento del Cauca, una zona donde el verde de la montaña
compite con el rojo de la violencia. Alirio es un maestro rural en una escuela que tiene más agujeros de bala en la fachada que libros en la biblioteca. Hace unos años, los grupos armados comenzaron a reclutar niños. La oferta era simple y brutal: un fusil y un sueldo o el miedo. Alirio no tenía armas para defender a sus alumnos, no tenía dinero, pero tenía madera. En su taller, bajo la luz de una bombilla que parpadea con la baja tensión, Alirio comenzó a recoger trozos de madera desechada, latas de aceite y cuerdas de pesca. Empezó a construir violines y chelos artesanales, instrumentos imperfectos, con un sonido ronco, pero instrumentos al fin. Imagina en la escena un niño de 12 años que ha visto cosas que ningún anciano debería ver, sosteniendo un violín hecho de una caja de galletas. Alirio les enseña a tocar. No toca Mozart, toca cumbias, toca currulaos. El conflicto de Alirio es diario. Cada nota que un niño aprende es un minuto que no está empuñando un arma. Cuando la orquesta de la vereda ensaya, el sonido de las cuerdas se mezcla con el zumbido de los helicópteros. La paradoja es sublime. En el lugar más peligroso, Alirio ha creado un refugio más seguro. Ha demostrado que la música no es un adorno, es un escudo. Un niño que abraza un instrumento jamás empuñará un fusil, dice él. Y en esa frase sencilla y poderosa, Alirio ha logrado lo que el sabio Caldas soñó: usar el conocimiento para liberar a su pueblo, no de España, sino de su propia violencia. Colombia es un exceso de la naturaleza. Es como si Dios hubiera decidido vaciar toda la caja de colores en un solo rincón del mapa. En la serranía de la Macarena existe el Caño Cristales. No es un río azul, es un río rojo, amarillo, verde, azul y negro. Durante unos meses al año, una planta acuática llamada Macarenia clavijera florece bajo el agua y convierte el río en un arcoíris líquido. Es el único lugar de la tierra donde puedes nadar dentro de una pintura impresionista. La potencia de las plumas. Colombia es el país con más especies de aves en el mundo. Casi 2.000 tipos diferentes. El 20% de todas las aves del planeta vuelan sobre este cielo. Si el mundo tuviera alas, su corazón estaría aquí. Hay colibríes que pesan menos que una moneda y cóndores que al abrir las alas miden 3 metros y tapan el sol. El deporte de la pólvora. Olviden el fútbol por un insegundo. El deporte nacional autóctono es el tejo. Consiste en lanzar un disco de metal pesado contra una caja de arcilla llena de sobres con pólvora. El objetivo es hacerlos estallar. Es el único deporte donde la explosión no es un accidente, es el punto de la victoria. Una metáfora perfecta de cómo el colombiano convierte el peligro en un juego. Las esmeraldas de fuego verde. De las entrañas de estas montañas sale el 60% de las esmeraldas del planeta. Pero no cualquier esmeralda. La esmeralda colombiana tiene una pureza única. Dicen los mineros que es verde porque atrapó el alma de la selva antes de convertirse en piedra. Al final, Colombia nos enseña que la vida es terca, que la belleza puede florecer incluso en los terrenos minados. Este es el país del eterno retorno a la alegría. No importa cuántas veces la historia intente apagar la luz, siempre habrá un Alirio afinando un violín, un campesino sembrando café en la ladera imposible y una abuela diciendo: Dios lo bendiga. Colombia no se entiende con la cabeza, se entiende con la piel. Es la prueba viviente de que el ser humano está diseñado para abrazar, para acoger, para decir: mi casa es su casa, y decirlo en serio. Son la tierra donde el realismo mágico no es un género literario, es el noticiero de la mañana. Son la contradicción vital, el dolor más profundo conviviendo con la fiesta más ruidosa. Y quizás, solo quizás, esa sea su misión en el mundo. Recordarle a la humanidad que mientras hay alguien dispuesto a compartir un tinto y una sonrisa, la esperanza es indestructible. Soy Luisa
Y si este viaje por el alma de Colombia te ha tocado, suscríbete y acompáñame a recorrer el resto de nuestra América, porque hay latidos que atraviesan montañas y nos recuerdan que al final todos somos hijos de la misma tierra.